Hola a todos, el día de hoy vamos a estar revisando el segundo tema de farmacocinética, que es la distribución. Recordemos que en el tema pasado vimos la absorción, es decir, el paso del fármaco desde su vía de administración hasta el torrente sanguíneo. Ahora vamos a ver, por concepto, la distribución es el paso del fármaco desde la sangre. Recuerden que en la absorción nos quedamos hasta ahí, hasta la sangre, desde la sangre hasta los tejidos corporales. ¿Okay? Entonces es como que el paso que sigue. Fíjense que tenemos que llegar al órgano diana que nosotros queremos atacar, en este caso, bueno, que queremos hacer efectivo el fármaco. Entonces, ya vimos cómo entra por una vía de administración, vimos cómo se absorbe especialmente en la vía oral, y ahora vamos a ver cómo llega a sus órganos diana mediante el torrente sanguíneo. Recuerden, absorción tiene que ver hasta la llegada a la sangre, y distribución desde la sangre hasta los tejidos. Bien, el primer punto que vamos a nosotros a tener en cuenta es la irrigación. ¿Ok? Déjenme cerrar esto. Es la irrigación. ¿Ok? El fármaco va a llegar primero a órganos que tienen mayor perfusión, a los que de por sí llega más sangre, porque tenemos órganos a los que llega más sangre y a los que llega menos sangre. Entonces, nosotros hablamos de que los órganos a los que primero va a estar llegando el fármaco son el cerebro, bueno, todo lo que es el sistema nervioso central, el hígado, los riñones, también podemos encontrar aquí el corazón, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces estos son los órganos a los que primero va a distribuirse, mientras que los órganos a los que segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., en general, después existirá distribución o simplemente habrá una menor distribución, porque recuerden que el tema de hoy día es distribución, van a ser pues el músculo, el tejido adiposo, los huesos, etc. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver como que los tejidos a los que se va a ir primero el fármaco y a los que se va a ir después. Ahora, el segundo dato que vamos a estar revisando es el concepto del volumen de distribución. Si nosotros nos vamos al concepto de la palabra distribución, es que bueno, si aquí yo tengo 4 personas en un curso o 4 personas me están viendo y yo tengo 8 caramelos, yo voy a distribuir esto a pues el público que yo tengo, ¿no? ¿Verdad? Voy a distribuir 2, 2, 2, 2, o puedo distribuir 3, tanto, 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 entonces ya sea de manera igual o desigual, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es distribución. En general, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros tenemos 3 grandes compartimentos en nuestro cuerpo. El compartimento, voy a buscar un espacio por aquí, el compartimento que está dentro de la célula, ¿no? ¿Verdad? Que es el intracelular, y todo lo que está fuera de la célula, que es el medio extracelular. Y recordemos que el medio extracelular se divide en plasma e intersticio. ¿Ok? El plasma sanguíneo y el intersticio, porque recordemos que para que cualquier sustancia, no solo un fármaco, cualquier sustancia llegue a la célula, desde el plasma tiene que pasar por el intersticio, y ambos confluyen en el medio extracelular, son el medio extracelular. Entonces, este volumen de distribución, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan distribuido está el fármaco? O sea, que si está solo en el plasma, o si está tanto en plasma como en intersticio, o si está tanto en plasma como en intersticio, como en medio intracelular. Esto nosotros lo obtenemos mediante una fórmula sencilla que, bueno, el volumen de distribución es la cantidad administrada del fármaco sobre la concentración plasmática. ¿Por qué nosotros tomamos en cuenta la concentración plasmática? Primero porque es la que podemos medir, ¿ok? Entonces, nosotros medimos la concentración del fármaco en plasma, ponlo así. Si tú te tomas 10 miligramos de X fármaco, supongamos, ignorando todas las leyes de la absorción, que esos 10 miligramos se absorben y están en la sangre. Entonces yo tengo 10 miligramos de ese fármaco en mi sangre. Ahora, si yo pongo aquí 10 y acá abajo también pongo 10, significa que todo el fármaco sigue en mi plasma y nada ha entrado a las células. ¿Ok? Ahora, si de estos 10 yo mido la concentración de ese fármaco y ya no voy a tener 10, sino que voy a tener, yo qué sé, 8, probablemente ya se está distribuyendo el fármaco desde el plasma hacia el intersticio y tal vez hacia la célula.
Y si yo ya no tengo esa concentración en plasma muy elevada, sino que la tengo mucho más disminuida, poniendo por ejemplo un 4 o un 3 o un 2, significa que ya está muy bien distribuido, dice su nombre, volumen de distribución, el fármaco en todos mis espacios corporales. ¿Ok? Aquí hay unas medidas de litros, no nos vamos a meter en eso, simplemente nos vamos a meter en que si el volumen de distribución es menos, y es lógico, menos distribución, menos volumen de distribución, quiere decir que el fármaco se me está quedando en el plasma, no está pasando hacia los otros espacios. Si el volumen de distribución está normal, probablemente está en el plasma, en el intersticio y también dentro de la célula, pero no tanto. Y si el volumen de distribución es elevado, significa que el fármaco se está distribuyendo correctamente y por ende estamos bien, está llegando a la célula el fármaco. ¿Ok? Entonces ese es el volumen de distribución. Tal vez es un concepto que los libros lo complican mucho, pero eso es lo básico, ¿no? Lo que debemos de saber en general. Ahora, el siguiente tema que vamos a estar revisando es la redistribución. O sea, recuerden el acrónimo que estudiamos de última clase, ¿no? LACME. Ahorita vamos en la B. Después de que se distribuye el fármaco, usted tiene que metabolizarse, después tiene que excretarse. Ahora, existe cierta cantidad de fármaco que después de distribuirse no se metaboliza realmente, sino que se va a redistribuir, se va a acumular en algún lugar. Y esto pasa especialmente con fármacos muy lipófilos o muy hidrofóbicos. O sea, que aquí yo le he puesto el ejemplo simplemente de fármaco lipídico o fármaco no polar. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos el fármaco no lipídico, especialmente aquellos que actúan en el sistema nervioso central y que pueden pasar fácilmente la barrera hematoencefálica, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, este fármaco mira cómo pasa, ¿ok? Y después, gracias a que tiene esa consistencia lipídica, este de aquí no se va a metabolizar y se va a excretar, sino que va a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia el tejido adiposo. Por su naturaleza lipídica, o sea, no es difícil, ¿ok? No es difícil, simplemente es por su naturaleza lipídica, que se redistribuye. Y esto es interesante, porque algunos fármacos, ciertos anestésicos, pueden, de hecho, acumularse en la grasa y actuar después de horas o después de días, hasta que finalmente ya termine de excretarse totalmente. Ojo ahí. Eso se denomina redistribución. Ahora, el cuarto tema que vamos a estar revisando son las barreras que existen para la distribución. Porque obviamente van a haber pues, ciertos lugares especiales en nuestro organismo los cuales tienen barreras. Específicamente aquí hay dos, ¿no? La primera es la barrera hematoencefálica, de la que ya acabé de hablar, ¿no? La barrera hematoencefálica tiene una característica bastante interesante y es que no permite prácticamente el paso de ningún fármaco que sea polar. O sea, que sea hidrosoluble. O sea, solamente, como vimos acá, permite más bien el paso de los líquidos. También, cuando esta membrana resulta inflamada, la membrana que recubre lo que es todo el sistema nervioso en general, el sistema nervioso central, que son las meninges, por ejemplo, una meningitis, ¿ok? Ya sea por un patógeno, una meningitis séptica, no séptica, etc. Esta inflamación afecta la barrera hematoencefálica y hace que fármacos como los polares, o sea, los hidrosolubles, que antes no podían pasar la barrera hematoencefálica, ahora sí pueden. Y eso es un problema. Y también cuando no está del todo desarrollada la barrera hematoencefálica, como en el caso de los niños, de los bebés, entonces aquí también va a haber cierto grado de peligro de que fármacos que no actúan normalmente a nivel del sistema nervioso central puedan actuar debido pues a que la barrera hematoencefálica no está desarrollada totalmente. Bien, otra gran barrera es la placenta, ¿ok? La placenta. Se ha hablado mucho de esto a lo largo de los años. En general la placenta lo que permite es el paso de moléculas apolares, así mismo, de lo que viene siendo pues fármacos hidrofóbicos. En realidad lo que puse aquí y lo que puse acá son lo mismo, porque si se dan cuenta la barrera hematoencefálica permite el paso de apolares, pero no de polares, y acá también permite el paso de apolares y no de polares. También vemos que contiene que las moléculas que van a poder pasar por lo general son de bajo peso molecular y de bajo tamaño, y estas de aquí van a ser distribuidas por una glucoproteína especial denominada glucoproteína P. ¿Ok?
Y el último tema que vamos a estar revisando es que la distribución a través de la sangre, nosotros hemos visto prácticamente a dónde llega y las dificultades que tiene para llegar en este último caso, pero no hemos visto qué vehículo tiene la capacidad de utilizar para llegar. Y aquí es donde entra la interacción de las proteínas plasmáticas para la distribución del fármaco. Recordemos que tenemos varias proteínas plasmáticas, ¿no? A la cabeza la albúmina, las globulinas, todo lo que son las inmunoglobulinas, las proteínas encargadas de la coagulación, el complemento, etc. Entonces, la primera característica que vamos a tener en cuenta es que los fármacos se unen de manera, por lo general, reversible a la proteína. ¿Por qué? Aquí yo les he dibujado a la luz de un vaso sanguíneo, aquí hay células endoteliales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, de azul yo te he puesto la albúmina, por ejemplo, o cualquier proteína en general, ¿ok? Y fíjate que el fármaco ya llega al lugar en donde tiene que salir. Entonces, ¿qué sucede? Mira cómo está unida la albúmina a el fármaco. Mira cómo el fármaco tiene que despegarse de la albúmina para llegar al tejido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que lo usa como taxi, el fármaco no se distribuye junto a la proteína, y esto es lógico, porque mira, no puede pasar este pedazo de proteína por este pequeño espacio que dejan los capilares, ¿ok? Entonces es imposible, tiene que salir solo el fármaco, ¿ok? Segundo, bueno, aquí, tuve un error aquí, en realidad no es un error, mezclé dos cosas, está bien lo que yo les acabo de decir, pero era lo segundo de lo que iba a hablar. Lo primero es que, bueno, asimismo, tiene mucho que ver con esto. Los fármacos pueden unirse o pueden volverse a unir con lo que vienen siendo las proteínas. Eso es una unión reversible. Y la otra es que, bueno, solo el fármaco entra para actuar. Simplemente me mareé porque lo vi muy cerca. Y por último, tenemos cierta afinidad de proteínas por ciertos tipos de fármacos. En este caso, la albúmina tiene afinidad por los ácidos débiles. ¿Ok? O sea, o los ácidos en general, los fármacos ácidos, porque son ácidos débiles. Mientras que tenemos otra proteína que es la glucoproteína ácida alfa, que a pesar de su nombre, tiene afinidad por los básicos débiles. Entonces ahí hemos visto la distribución, hemos visto a dónde llega primero, hemos visto cómo se distribuye y cómo calcular si se está o no se está distribuyendo. Vemos la redistribución, es el fenómeno de ciertos fármacos muy liposolubles. Vimos las barreras por las que puede verse afectada la distribución de un fármaco y sus características. Y por último, cómo funcionan las proteínas plasmáticas de taxi. Entonces, espero les haya gustado. La verdad que es un tema bastante lindo, bastante interesante. Y el próximo video nos vemos con el video de metabolismo. Nos vemos.